La Guerra de los Cielos, volumen 1, capítulo 4. La pequeña Maya despertó aquejada de un dolor de cabeza muy molesto. Se alarmó un poco al no reconocer dónde se encontraba. Estiró el brazo y su mano chocó con un objeto de forma circular. Lo miró detenidamente. Era un volante, uno muy grande. Lo siguiente en que se fijó fue en un cristal cubierto de nieve por fuera. Tardó un poco, pero se dio cuenta de que estaba en la cabina de un camión. No había nadie con ella. Se quitó de encima la manta y se sintió un poco mejor, al comprobar que era el abrigo de Raven. Un montón de chispas saltaron cuando Raven dejó caer un tronco en la hoguera que acababa de encender. No llegó a sentarse junto a ella, ya que escuchó un estridente chirrido y volvió la cabeza. La puerta del camión terminó de abrirse y vio la diminuta cabeza de Maya asomando tras la abollada chapa. La niña tenía el pelo revuelto y los ojos hinchados. Raven se acercó a ella y la ayudó a bajar, cogiéndola con suavidad. ¿Cómo te encuentras?, preguntó él. Me duele un poco la cabeza. La niña se llevó la mano a la frente. Maya se acurrucó junto al fuego y observó el camión que le había servido de dormitorio. Solo quedaba la cabina, ni siquiera tenía ruedas, y la chapa estaba oxidada por todas partes. Recordó la última vez que había montado en un camión, de eso hacía 2 años. Le hubiera gustado repetir y contemplar la carretera desde la posición elevada de la cabina. No encontré un sitio mejor para pasar la noche, se disculpó Raven al seguir la mirada de la niña. Toma tu abrigo. ¿No tienes frío solo con un jersey?, preguntó ella sin parecer molesta en absoluto por el improvisado refugio en el que había dormido. No nevaba, pero era una mañana tan fría como de costumbre. Maya alargó las manos para acercarlas al fuego. Raven no podía dejar de mirarla en todo momento con instinto protector. Gracias. Raven tomó el abrigo y se lo puso. Si tienes frío, me lo dices. Yo aguanto muy bien las bajas temperaturas. Maya, ¿sabes qué encontraremos siguiendo este camino? Londres. No está muy lejos. Mi mamá me llevó algunas veces, antes de que lo cercasen y prohibiesen la entrada sin un pase. Es un superpueblo, muy grande, enorme. ¿Te refieres a que es una ciudad, verdad? Era la capital de este país. ¿Qué es una capital y un país? Raven se quedó un poco desconcertado por las preguntas. Eran conceptos demasiado básicos como para que ella no los conociese. ¿Cuántos años tienes, Maya?, preguntó, intuyendo cuál podía ser el problema. 8, respondió ella. Eso lo explica. Naciste después de la onda. No conociste el mundo anterior. En cierto modo tiene razón. Es un superpueblo. Se llama ciudad, en realidad. Y es una capital porque era la capital más importante de una zona enorme, muy grande. Mi mamá me dijo que el mundo de antes era mucho mejor. No hacía frío y había mucha más gente. Un torrente de imágenes desfiló por la cabeza de Raven, despertando su nostalgia. Partidos de fútbol y otros deportes, el cine y el teatro, paisajes bañados por el sol y aviones volando. La lista era interminable. Era diferente, mejor en muchos aspectos, aunque también existían problemas. Raven no sabía qué contarle de un mundo que ella no había conocido. Era una situación para la que no estaba preparado. Solo habían transcurrido 10 años desde la onda, así que tampoco serían demasiado los niños que arrojaban ese tipo de preguntas. Pero Raven entendió perfectamente que era algo que se iba a dar con más y más frecuencia conforme los niños se fuesen haciendo adultos y se preguntaran qué eran aquellas referencias que hacían los mayores a un mundo antiguo que ellos no habían llegado a conocer. Se quedó callado mirando el fuego. ¿Me puedo quedar contigo?, preguntó Maya súbitamente. Me caes bien y no quiero volver donde murieron mis padres. Claro que sí. Raven le pasó un brazo por los hombros. Al menos de momento. No te dejaré hasta que encontremos un sitio adecuado para ti. Una sombra asomó a la cara de Maya. No puedes estar conmigo para siempre.
Necesitas otros niños de tu edad para crecer con ellos. ¿Y dónde los buscaremos?, preguntó desanimada. En Londres. Seguro que allí hay mucha gente. Además, yo tengo que ir en esa dirección. Vale, pero aún no me has dicho tu nombre. Raven, perdona el despiste. ¿Quieres saber algo más de mí? Maya reflexionó un momento. ¿Cuántos años tienes? Su curiosidad estaba despertando lentamente. No lo sé, respondió él avergonzado. Sufro amnesia. ¿Qué es eso? Significa que no puedo recordar nada de mi propia vida. Me ocurre desde la honda, no me acuerdo de cuándo nací y por eso no sé mi edad exacta. ¿Cuántos años aparento? Maya dejó escapar un hondo suspiro y abrió mucho los ojos, a la vez que agitaba la mano arriba y abajo. Interpretaré ese gesto como que aparento muchos años, apuntó amablemente. Algunas preguntas más tarde, le dijo a Maya que ya era hora de ponerse en marcha. Apagaron el fuego, sepultándolo bajo la nieve, y echaron a andar bajo un cielo poco amistoso. Regresaron a la carretera y la siguieron con paso relajado. Maya resultó estar interesada en el antiguo mundo y bombardeó despiadadamente a Raven con un sinfín de preguntas cargadas de una poderosa imaginación infantil. El hombre se esforzó en responder a todas ellas, concediéndose algunas licencias creativas en los puntos que, según estimó, favorecerían un aumento del estado de ánimo de la niña. A ambos se les pasaron muy rápidas las horas, debido al incansable interrogatorio. Raven dio gracias de que Maya centrase en él toda su atención y no tocase el delicado tema de la muerte de su madre. El manto blanco de nieve cubría el paisaje de monotonía. Pasaron al lado de una gasolinera abandonada. Raven se detuvo y la inspeccionó brevemente en busca de algo útil, como ropa, pero no encontró nada. Hacía mucho tiempo que habían desvalijado el lugar. Más tarde cruzaron una vía de tren y las preguntas de Maya se alimentaron del nuevo estímulo para explorar las fronteras de su imaginación. Raven disfrutaba de su compañía. Siempre había viajado solo y no se le ocurrió jamás que una niña pudiese disfrutar de permanecer a su lado. Pero ella parecía estar contenta con sus respuestas. Al principio temió decir algo que le molestara o despertase su desconfianza, que era lo más habitual. Pero nada remotamente parecido sucedió. La chiquilla encajaba perfectamente explicaciones que le eran imposibles de comprender, sin preocupación alguna. Un hecho insólito para Raven, cuyos principales problemas con las personas tenían la costumbre de manifestarse en cuanto descubrían que él no era como los demás. La gente siempre desconfiaba de lo que no entendía. Sin embargo, con Maya no pasaba nada parecido. No hizo falta mucho tiempo para que se relajara y se dejase llevar por la conversación con soltura. Interrumpiendo su agradable charla, algo se removió en el interior de Raven. Esa misteriosa atracción le apremiaba a alcanzar su objetivo, inyectándole la necesidad de seguir avanzando. Estaba cerca. Por primera vez notaba que le faltaba poco. No tenía muy claro cómo, pero sabía que estaba en Londres, lo que fuera que le estuviese reclamando. Los edificios empezaron a ser cada vez más numerosos a ambos lados de la carretera. Una pequeña iglesia junto a un colegio les llamó la atención. Estaba bien cuidada, y varias personas salieron por la puerta principal y tomaron un camino que llevaba a un modesto grupo de casas, algo más alejadas. No les hicieron el menor caso. Poco después, rebasaron un moderno edificio con amplios ventanales. Raven pensó que bien podría tratarse de un antiguo concesionario con una amplia exposición, aunque no había ningún coche a la vista. Descartó ese pensamiento y le contó a Maya que era un parque de juegos para niños, cuando la pequeña disparó su salva de preguntas. Sin apenas esfuerzo, Raven se inventó media docena de columpios y cachivaches en los que la niña jugó mentalmente. Al cabo de varios kilómetros, el cansancio empezó a afectar a Maya, y su paso fue disminuyendo, al igual que el ritmo de sus preguntas. ¿Cómo te encuentras, Maya?, preguntó Raven, sorprendido de que no se hubiese quejado antes por la larga caminata. ¿Quieres que paremos? Tengo un poco de frío en los pies y hambre, pero puedo seguir si tú quieres, dijo esforzándose. No hay prisa, la tranquilizó. Pararemos en esos edificios a ver si alguien nos da de comer. Quiero que no tengas reparos en avisarme si no te encuentras bien. Da igual el motivo.
Caminaban por una gran autopista que se hacía más y más ancha a medida que engordaba con nuevos carriles, sin duda para absorber el tráfico de los viejos tiempos. Raven rebuscó en su incompleta memoria y no encontró más que información muy general y poco precisa acerca de Londres. Supuso que no vivió allí antes de la Onda, o sus recuerdos no acusarían una falta total de los detalles y matices propios de quien ha pasado un tiempo significativo en una ciudad. El aumento de construcciones y del grosor de la autopista le indicó que la antigua capital no podía estar lejos. Seguramente la podrían ver, ya de no ser por la escasa luz que se filtraba a través de las nubes. Tomaron una salida de la derecha que conducía a una manzana de edificios, en muy buen estado. Una furgoneta les adelantó a una velocidad moderada y muy pronto vieron gente por las calles. 2 niños, de unos 13 o 14 años, estaban despejando la cerca de nieve lo mejor que podían. Muchos hombres y mujeres iban y venían cargados con grandes sacos a la espalda. ¿Hay alguien por aquí que nos dé comida?, preguntó Raven a los pequeños barrenderos. Podemos pagar. El más alto terminó de arrojar una pala de nieve y se giró hacia Raven. Lo miró con gran curiosidad. Si de verdad puedes pagar, en mi casa tengo algo de queso, pan y fruta. De sobra para vosotros dos. No creo que encontréis nada mejor. Todo el mundo está en el mercadillo intercambiando cosas. Perfecto, dijo Raven esbozando una sonrisa. Sacó un billete y se lo entregó al chaval, que lo cogió con gran rapidez. El niño les llevó al siguiente edificio. Atravesaron el umbral y subieron por las escaleras hasta el segundo piso. Se cruzaron con varias personas que les miraron con desconfianza, especialmente a Raven, hasta que reconocieron a su pequeña guía. «Es aquí». El niño se detuvo en el pasillo ante una puerta de madera. No hay nadie en casa ahora. Mi madre está vendiendo jerseys de lana. Los hago yo mismo», añadió orgulloso. «Podéis comer y llevaros algo para el camino, pero tenéis que daros prisa». Raven asintió. Entraron y el chico los llevó directamente a la cocina. Raven y Maya se sentaron alrededor de una mesa pequeña y agradecieron descansar tras la caminata. El niño hizo aparecer en la mesa una barra de pan, queso y 3 manzanas antes de que ellos se dieran cuenta. Maya arrancó un trozo de pan y empezó a masticarlo con ansia. Raven cortó el queso. «¿No comes con nosotros?», invitó a su anfitrión. «No tengo hambre», respondió el niño. Raven acercó los trozos de queso a Maya, que dio buena cuenta de ellos y se llevó uno a la boca. «Nos dirigimos a Londres», dijo Raven. «¿Queda muy lejos?» «No soy de por aquí, ¿verdad?», adivinó el chico. «No», confirmó Raven sin pensar en ninguna razón para ocultar ese evidente hecho. «Entonces todo depende». El niño se quedó mirando a Raven con impaciencia. «¿De qué depende?». El chico siguió mirándole, pero su expresión cambió, y una mueca de lástima se dibujó en su juvenil semblante. Pasaron unos segundos y apuntó enérgicamente con los ojos a su mano derecha, que estaba extendida sobre la mesa, con la palma hacia arriba. Raven sacó otro billete y lo puso sobre la mano del chico. «Llegaréis siguiendo la autopista, tras 1 hora de camino». El niño desvió la mirada hacia Maya. «Puede que 2, pero no os dejarán pasar». «¿Por qué no?», quiso saber Raven. «Hay una muralla que rodea la ciudad», explicó el niño. «La levantaron durante la guerra, antes de que se restableciese el orden. Desde hace 2 años. Nadie puede entrar sin un pase especial». «¿No se puede solicitar un permiso?». «Se puede, pero no lo concederán a menos que tengáis un contrato de trabajo o que alguien de dentro responda por vosotros. Cada vez es más complicado conseguirlo, ya que cada día hay más problemas y no quieren que entre ningún refugiado de otra zona segura». «Podemos colarnos», sugirió Maya. «Eso es muy difícil. El ejército controla todas las puertas de la ciudad y disparan si pillan a alguien intentando colarse», les advirtió el chico muy serio. «Yo conozco gente que se ha colado», repuso Maya con obstinación. «No es tan difícil». El niño se encogió de hombros. En unos minutos terminaron de comer. Llenaron de agua un par de botellas y se llevaron el resto del queso y más manzanas en una mochila que les dio el chico, tras cerrar la mano de nuevo en torno a otros 2 billetes. Salieron del edificio y reanudaron la marcha. De camino a la autopista, pasaron por el mercadillo que el niño les había mencionado. A lo largo de poco más de 100 metros de calle, había una multitud desperdigada en mesas improvisadas, donde se ofrecían todo tipo de mercancías.
Cada 2 o 3 puestos de venta había bidones ardiendo con personas cerca, calentándose las manos. La gente iba de un puesto a otro, examinando el género, comprando, regateando y vendiendo. Todos anunciaban a pleno pulmón la calidad de sus productos. Fruta, jugosa y saludable. Medicinas. ¿Cuándo fue la última vez que aplacaste la fiebre con una aspirina? Acérquense y vean. Raven agarró a Maya de la mano con fuerza y la obligó a andar pegada a su costado. No podía calcular cuánta gente deambulaba a su alrededor. Vagaron entre los puestos maravillados por tanta actividad. Un hombre hacía una demostración del filo de sus cuchillos cortando diferentes objetos. El puesto de al lado contaba con una exposición de zapatos de lo más variopinta, y era todo un éxito, a juzgar por la cantidad de potenciales clientes que buscaban desesperadamente un par que fuese de su número. ¿Por qué pasar hambre? Estamos al lado del Támesis. Compre una de mis cañas y asegúrense pescado fresco. Tengo sedal y cebo, por supuesto. La mayoría de los vendedores recitaban sus ofertas de manera rutinaria. Habían repetido la misma frase miles de veces, y sus voces sonaban demasiado mecánicas, sin un atisbo de espontaneidad. Raven observó que un porcentaje de gente vagaba de un puesto a otro sin prestar interés a nada en concreto, solo observando, buscando algo que Raven no sabía qué era. Un brazo le paró y lo obligó a volverse. —Bonito abrigo. ¿Cuánto pides por él? Le preguntó un desconocido con brusquedad. —No está en venta —respondió Raven—. Quizás tenga algo que necesites. El individuo se inclinó hacia Raven, conspirador. —Tengo armas. Bajó el tono de voz hasta convertirlo en un susurro. —Puedo ofrecerte pistolas de varios calibres. ¿Te interesa? También puedo conseguirte mujeres. Raven se alejó deprisa, tirando de Maya. No quería complicaciones. Era el momento de salir de aquel bazar. Emergieron del gentío y dejaron atrás los últimos puestos. Volvieron a la autopista y retomaron su camino a Londres. Maya pareció algo triste de abandonar el mercadillo y continuó andando con la cabeza vuelta hacia atrás hasta que lo perdió de vista. Tal y como les había dicho el pequeño sacabilletes que les había dado de comer, en poco más de una hora llegaron a Londres. La gran ciudad estaba confinada tras una sucesión de planchas de acero que se fundían, dando lugar a una muralla de aspecto penoso. Manchas verticales de óxido discurrían entre las estructuras metálicas como resultado de soldaduras torpes e imprecisas. Abolladuras de diversos tamaños se sucedían por todo su recorrido. Diferentes alturas dotaban al muro de un borde serpenteante, tras el cual emergían los bloques de viviendas más próximos. En algunas partes, edificios enteros o parte de ellos se integraban en la muralla, contribuyendo a la imagen de precariedad en la que debieron estar sumidos quienes erigieron aquella gigantesca fortaleza. A pesar de su carencia de recuerdos personales, Raven sabía que Londres había sido una ciudad de belleza singular, un lugar en el que se podía encontrar gente de todos los lugares del mundo, donde se mezclaban personas de todas las razas, clases y culturas, con una historia rica y abundante que la sumergía en los acontecimientos más relevantes del viejo continente. Raven había esperado emborracharse con una atmósfera antigua y grandiosa cuando por fin llegara, pero esa enorme pared deforme de acero y ladrillo destrozó sus esperanzas sin piedad. Toda sensación de esplendor, e incluso de prosperidad, huyó de Londres en el momento en que le encarcelaron. Raven y Maya fueron absorbidos por un enjambre de personas que hacían cola para entrar en la ciudad. La puerta sur estaba 100 metros más adelante. Era una apertura en la muralla, flanqueada por 2 ametralladoras del tamaño de un coche, que filtraba la marea humana. Un destacamento militar que realizaba las funciones de un embudo gigante se aseguraba de mantener el orden con razonable éxito. A la distancia en que se encontraban de la puerta, todo era un gran barullo. La gente intentaba colarse adelantando posiciones de una fila inexistente que hacía tiempo que Raven había dejado de intentar descubrir. Era más sencillo dejarse llevar por la corriente, excepto por la dificultad de mantener a Maya protegida y a su lado en todo momento. Varios puestos a lo largo de la carretera vendían comida en un estado cercano a la descomposición, a precios que a Raven le parecieron insultantes. «Yo vine la semana pasada», dijo una voz proveniente de un grupo de cabezas a la derecha de Raven. 2 tipos intentaron saltarse el control, y los soldados la acribillaron sin pestañear siquiera. «No tendrían pase», repuso otra voz del mismo grupo. La conversación le recordó a Raven que debía pensar algo ocurriría en la misma suerte que los 2 tipos de la semana pasada que acababan de mencionar.
Se concentró en el problema mientras eran arrastrados cada vez más cerca de la puerta. Su primera intención había sido acercarse para echar un vistazo y luego decidir, pero no contó con la pequeña marabunta humana que les engulló. Desechó la idea de robarle el pase a alguien, aprovechando la confusión general y los empujones. Luego le vino la imagen de Maya, en manos de los militares por su culpa, y lo reconsideró. Al final, la depositó con sumo cuidado en el baúl de los planes de emergencia. Llegando el caso, no permitiría que nada le pasara a la pequeña. La cola se fue estrechando a medida que se acercaban a la puerta, igual que el dominio de Raven sobre sus propios nervios. Los militares estaban a su alrededor, encauzando el rebaño para que nadie se saltase el control. Había llegado demasiado lejos. Abandonar ahora y dar media vuelta levantaría sospechas. Una sirena de policía y el rugido de varios motores se abrieron paso por encima del bullicio, y Raven se vio empujado hacia un lado. Agarró a Maya con ambas manos y a punto estuvo de caer al suelo con los demás. Un convoy, formado por 3 camiones de color verde y una limusina, se abría paso por la carretera. El último camión llevaba montado en su parte trasera un colosal cañón plateado, que era tan grande como las 2 ametralladoras que defendían la puerta sur juntas. Casi todos los que formaban la cola se quedaron mirando el intimidante artefacto con una mueca de respeto. No se veía un arma similar desde la guerra con el norte. Raven no había contemplado una limusina, y menos de esas dimensiones, desde antes de la onda. Medía unos 10 metros de largo, era negra, tenía los cristales tintados y su aspecto era impecable. Los vehículos se detuvieron delante de la puerta sur, bajo la mirada de las 2 ametralladoras. Un hombre bajó del primer camión y se dirigió al control. Vestía uniforme militar, pero no era el mismo que el de los militares que custodiaban Londres. Los soldados se reagruparon rápidamente en la entrada de la ciudad, dispuestos a defenderla a una orden de su superior. Un oficial se adelantó y salió al encuentro del recién llegado. Todos estaban pendientes de lo que sucedía en la puerta. La limusina atraía a la mayoría de las miradas. Su anónimo dueño tenía que ser forzosamente alguien muy importante o muy rico, o ambas cosas. Raven se concentró y captó fragmentos de la conversación. Hemos recorrido muchos kilómetros. La voz del recién llegado era seria e inflexible. El general Thomas viene desde la zona segura del norte. No he sido informado al respecto, dijo el oficial, claramente sorprendido por la situación. Mis órdenes son tajantes. Nadie puede entrar sin un pase. No puedo comprometer la seguridad de la ciudad. Raven determinó que era el mejor momento para escabullirse sin llamar la atención. Era evidente que no conseguirían entrar en la ciudad sin un pase. Cogió a Maya en sus brazos y se deslizaron entre la muchedumbre, saliendo de la carretera en dirección al Támesis. ¿Vamos a colarnos? La niña parecía muy animada con la idea. Algo así, contestó Raven. Buscaremos otro modo de entrar. Se alejaron por la nieve andando deprisa. Siguieron el perímetro de la muralla, manteniendo una distancia prudente. Maya se esforzaba en mantener el acelerado ritmo sin protestar. La nieve le llegaba a los tobillos, dificultando cada paso que daba. ¡Alto! Gritó una voz a sus espaldas. ¡No os mováis! Raven se giró y vio a un soldado que les hacía señas desde la carretera principal. Llevaba un arma colgada al hombro y sujetaba a un perro, que no paraba de lanzar ladridos ahogados. Movía la mano por encima de su cabeza, de delante a atrás, indicándoles que regresaran a la carretera. Raven no vaciló. Se echó a Maya sobre los hombros y huyó. El soldado tardó un poco en arrastrar su mano por la correa que estrangulaba el cuello del perro, que no paraba de saltar y moverse, excitado por la cacería. Finalmente, consiguió soltarlo y el animal salió disparado. Raven corrió tan deprisa como pudo, dando zancadas muy largas. Con la mano izquierda presionaba con fuerza el cuerpo de Maya contra su hombro. Sus piernas le colgaban por el pecho y su cabeza subía y bajaba, rebotando dolorosamente contra su espalda. —¡Se está acercando! —gimió Maya mientras veía cómo el perro les ganaba terreno. —¡Nos va a coger! Raven aceleró al límite de sus fuerzas, esquivó un hoyo, no sin cierta dificultad, y pasó entre un pequeño grupo de árboles. Se produjo un sonido de tela rasgada. Un pequeño tirón en su brazo derecho le hizo perder momentáneamente el equilibrio y dio un traspié. Prestó más atención al terreno que pisaba, intentando evitar posibles capas de hielo. Tenía que hacer algo pronto. El perro no tardaría en alcanzarles.
Rodeó una pequeña casa abandonada y frenó, resbalando sobre la nieve con ambas rodillas. Una alambrada de 1,5 metros les impedía continuar. Colocó a Maya en el suelo. «Escúchame, Maya. Tienes que esconderte. Yo me encargaré del perro y del soldado». «No». Maya le agarró la mano y tiró con fuerza. Estaba mareada y tenía miedo. «Ven conmigo, te cogerán». Raven sujetó a la niña por los hombros. «No te preocupes, sé lo que me hago». Señaló el río a través de la valla. «Corre en esa dirección, pero no cruces el río. No es seguro aunque esté helado. Busca algún sitio donde ocultarse, que yo no tardaré». No esperó una respuesta por su parte. Levantó a la niña y la ayudó a cruzar la valla metálica. Maya cayó sobre la nieve al otro lado y se quedó mirándole. Sus ojos le suplicaban que fuese con ella. «Vete», apremió Raven a la pequeña. Un ladrido sonó muy cerca y la niña por fin reaccionó. Se dio la vuelta y se alejó corriendo por la nieve. Raven la contempló unos segundos antes de volverse. El perro apareció tras la pared. Sus patas traseras patinaron cuando giró con demasiada velocidad y su trasero se deslizó sobre la nieve. Se recuperó casi al instante, impulsado por su instinto de cazador, y se lanzó hacia su presa, babeando y ladrando. Raven alargó la mano. El perro llegó muy cerca y flexionó las patas traseras, preparándose para saltar sobre él. Y, de repente, se paró en seco. Dejó de ladrar y se quedó mirando a Raven. Dio una vuelta a su alrededor y olfateó. Daba la impresión de estar evaluándole, como si no estuviera seguro de que fuera su objetivo. Se acercó en 2 ocasiones hasta casi rozarle con el hocico y luego retrocedió hasta una distancia que le pareció más segura. La mano extendida de Raven giró ligeramente. El perro salió corriendo y ladrando por el mismo camino por el que había llegado. Raven lo vio desaparecer tras la casa y fue en busca de Maya. Saltó la alambrada sin dificultad y encontró un rastro de huellas, una sucesión de pequeñas marcas, correspondientes a los pies de una niña. Fue pisando sobre ellas al tiempo que una sensación de alarma crecía en su interior. El rastro le condujo a una ligera pendiente que descendía hasta el río congelado. Barrió la zona con la mirada y no vio señal alguna de Maya. Empezó a descender examinando con cautela la nieve en busca de alguna pista. El rastro seguía en línea recta. Pocos metros más adelante, las huellas se convirtieron en 2 surcos que desembocaban en un amasijo de nieve removido. Raven pensó que la niña habría resbalado y caído al suelo en ese punto. No había pasado tanto tiempo, así que no podía estar lejos. El miedo creció en su foro interno. Ya no le importaban los militares, ni entrar en Londres, ni esa extraña fuerza que le atraía. Absolutamente todo había desaparecido de su cabeza. Solo quedaba la niña y un miedo aterrador a no volver a verla. Cayó de rodillas y buscó desesperadamente cualquier cosa que le revelara el paradero de la pequeña. Gateó por el suelo hasta que una de sus manos topó con algo sólido. Era hielo. No se había dado cuenta de que estaba en la orilla del Támesis. Levantó la cabeza y uno de sus peores temores cobró forma. Una grieta se abría ante él. No era muy grande, pero por desgracia, el cuerpo de una niña pequeña cabía perfectamente. Introdujo el brazo en el hielo y lo movió en círculos. No encontró nada. Sacó el brazo y acarició el hielo con ambas manos, apartando una fina capa de nieve. Inspeccionó la región cercana a la grieta. Unos cuantos manotazos después, una figura confusa se distinguió bajo su superficie. Raven juntó las manos encima de su cabeza y descargó un golpe con todas sus fuerzas. El hielo se estremeció. Raven repitió el golpe y varios pedazos saltaron por el aire. Sumergió la mano y tiró del bulto hasta sacarlo del agua. Lo arrastró a la orilla y le dio la vuelta. Reconoció la cara de Maya tras una maraña de pelo. Tenía los ojos cerrados y no respiraba. Su piel había adquirido un tono amoratado, hasta el punto de no distinguirse los labios. No se movía. Le retiró el pelo del rostro y abrazó a la niña contra su pecho. Se formó un nudo en su garganta y estuvo a punto de romper a llorar. No podía permitir que muriese congelada. Calor. Solo era necesario hacerle entrar en calor. Aflojó el abrazo hasta que Maya quedó tumbada boca arriba sobre su brazo izquierdo. Cerró los ojos, puso su mano derecha sobre el pecho de la pequeña y se concentró. Obligó a su mente a esforzarse al máximo. En su propio pecho nació un calor ardiente que fluyó por su brazo hasta llegar a su mano derecha. Percibió como una energía, una fuerza que no acababa de entender. Abandonaba su mano para penetrar en el cuerpo de la niña, elevando muy despacio su temperatura y produciéndole un leve y suave cosquilleo.
No se atrevió a abrir los ojos por miedo a interrumpir el proceso. Permaneció inmóvil, sintiendo el cuerpo de Maya como si fuera el suyo. Allí donde el calor llegaba, los músculos se desentumecían y la piel recobraba su calor habitual. Maya abrió los ojos de repente y se encontró en los brazos de Raven. Tosió descontrolada, expulsando el agua de sus pulmones. El hombre percibió el miedo de la niña en su piel y presionó con más fuerza sobre su pecho para contener los espasmos involuntarios de su cuerpo. Su temperatura terminó por alcanzar la normalidad y cesó la tiritona. Su pelo y su ropa se habían secado. La niña se sintió muy bien y estudió a Raven sin entender qué estaba sucediendo. Le extrañó que tuviese los ojos cerrados e intentó incorporarse, pero no pudo. La mano del hombre brillaba con un destello dorado que iluminaba su pecho. Se puso algo nerviosa y una gota de sudor resbaló por su frente. Una mueca asomó en el rostro de Raven. El cosquilleo aumentó de intensidad en torno a la mano y se convirtió en un molesto picor. Un terror irracional hizo presa de él. La energía seguía fluyendo desde su pecho hasta Maya, pero estaba cobrando más fuerza a cada momento. Raven se encorvó cuando le atravesó un dolor repentino. El picor de su mano era cada vez más doloroso. Algo estaba ocurriendo al margen de su voluntad, y el pánico empezó a dominarle. Notó numerosos golpes contra su pecho. Maya profirió un grito agudo y desesperado. Raven abrió los ojos, y lo que vio le causó un impacto instantáneo. De su mano brotaba una llama transparente de color rojo azulado. Maya estaba envuelta en un aura amarillenta y le daba puñetazos mientras chillaba histérica. Apartó las manos y la niña cayó sobre la nieve. Un nuevo aguijonazo atravesó su pecho y descubrió alarmado que seguía destilando energía a su alrededor. Todo su cuerpo brillaba ahora. Intentó desesperado detenerse a sí mismo. Un ruido interno, como el de una explosión, inundó su cabeza dolorosamente e hizo que se desplomara sobre la nieve, inconsciente. Raven recobró el sentido con un sobresalto y se quedó sentado en el suelo. En 3 metros a su alrededor, un círculo perfecto delimitaba la única zona en que no había un solo copo de nieve. La tierra estaba ennegrecida y el hielo del río se había derretido formando un semicírculo. Raven se quedó contemplando un montón de cenizas delante de sus rodillas, con la silueta de Maya esculpida. No pudo evitar abandonarse a la locura al comprender lo que había pasado. Una avalancha de sentimientos asoló su mente despiadadamente, produciéndole un dolor casi infinito. Experimentó la culpa, como una lanza ardiente que le atravesó 1 millar de veces en una fracción de segundo. Sus manos apretaron su cabeza, actuando por cuenta propia, y le arrancaron varios mechones de pelo. Luego se cerraron y golpearon al suelo repetidas veces, ajenas a todo dolor físico. Gritos ahogados, sollozos y carcajadas desquiciadas surgieron de su garganta durante interminables minutos, mientras de sus ojos cerrados escapaban lágrimas amargas. Pasó el tiempo y fue consciente de nuevo de sí mismo. Abrió los ojos, aún de rodillas sobre la nieve, y vio sus propias manos temblorosas. Había restos de su pelo enredados entre sus dedos, y las cenizas de Maya se habían mezclado con su propia sangre, formando una costra irregular. Sus ojos estaban vacíos, desprovistos de emoción. Algo resonaba en el fondo de su cabeza, pero no le prestó atención. Se levantó tambaleándose, y fue incapaz de decidir a dónde ir. Todo daba vueltas a su alrededor. El mundo se había vuelto gris y borroso, un lugar en el que no encajaba, que no comprendía y del que no quería seguir formando parte. Raven dio 2 pasos en dirección al río y se detuvo. Escuchó una voz que le llegaba de muy lejos y que le era familiar. Ya la había oído antes, pero no lo ubicó, pese que algo le advertía de su importancia. ¿Qué más podía pasarle ahora? Un silbido agudo y veloz cortó de raíz su desorientación y le puso en guardia. Era un sonido que estaba grabado en su memoria desde la primera vez que lo había escuchado. Una fina luz anaranjada, en forma de media luna, se dirigía hacia él desde la otra orilla del Támesis, dejando una estela alargada en el aire. Raven levantó los brazos y los cruzó de manera instintiva a modo de protección. El impacto le lanzó por los aires varios metros, hasta que aterrizó bruscamente contra el tronco de un árbol. Una mano le atrapó la garganta y lo obligó a incorporarse a medias, hasta situar su cara enfrente de su agresor. La presión sobre su cuello era brutal, y Raven tuvo serias dificultades para respirar. Agarró con sus manos la muñeca de su atacante, pero no consiguió liberarse. «Volveremos a encontrarnos», dijo el estrangulador.
Ha pasado mucho tiempo desde nuestro último tropiezo. Raven reconoció el rostro que tenía ante sí. Era el de un hombre de piel lisa y bronceada. Los ojos parecían demasiado grandes para esa cabeza y estaban acompañados por unas cejas excesivamente arqueadas. Una banda plateada con extraños símbolos cruzaba su frente y se perdía entre su corto cabello, rubio ceniza. Vestía chaqueta y pantalones de cuero gris oscuro. Le quedaban muy ceñidos y daban la impresión de ser una defensa insuficiente contra el frío. ¿Por qué me perseguís? Preguntó Raven con la voz ahogada. Su agresor pareció deleitarse con sus apuros. Demasiado tiempo detrás de ti. La voz estaba cargada de rabia. Ya es hora de que vengas a rendir cuenta ante nosotros. ¿Quiénes sois y qué queréis de mí? Hablar suponía una tortura. ¿Que quiénes somos? ¿Pretendes burlarte de mí? Acercó su cara a la de Raven hasta que sus narices casi se tocaron. Aumentó la presión sobre su cuello y éste gimió. No te preocupes, no volverás a olvidarte de quiénes somos. Te puedo asegurar que levantarás a verte metido con nosotros. Raven luchó desesperadamente por librarse de aquella tenaza. Se estaba asfixiando. El golpe contra el árbol le había dejado sin aliento y no tardaría en perder el sentido, contando con que su cuello lograse resistir sin romperse. Basta, Vince, dijo una nueva voz. La presión cedió ligeramente y Raven vio llegar a otro hombre. Era muy alto y cruzó el río caminando sobre el hielo y sobre el agua con idéntica soltura. Lo necesitamos vivo. ¿Lo has olvidado? Raven sintió el aire entrando en sus pulmones de nuevo y reaccionó guiado por su instinto de supervivencia. Sin saber de dónde le provenían las fuerzas, golpeó el pecho de su atacante con la palma de la mano abierta. Un destello dorado apareció y desapareció, y su atacante salió despedido hacia atrás. Otro semicírculo anaranjado. Raven se agachó, rodó por el suelo y se levantó, todo en un instante. El árbol contra el que estaba apoyado momentos antes cayó a su lado cortado por la mitad. Raven huyó siguiendo el curso del río. Sintió la rabia expandiéndose por todo su ser. Creía que ya le habían dejado en paz. Después de tanto tiempo, esperaba que las persecuciones fueran cosa del pasado, una pesadilla que le acompañaba durante los escasos momentos en que lograba conciliar el sueño. Estaba equivocado. Sus perseguidores eran muy reales. Llevaban años tras él y siempre terminaban por encontrarle, no importaba dónde fuese. Un fogonazo a su lado estalló justo a su izquierda y un socavón del tamaño de una sandía se formó en el suelo. Raven giró a la derecha y siguió corriendo. Detectó dos nuevas presencias en la dirección que había tomado. Recordó lo que habían dicho de cogerle vivo y dedujo que le estaban acorralando. Continuaba sin saber la razón de todo aquello, y ese hecho aumentaba su rabia y su frustración. Supo que nunca le dejarían tranquilo. Si conseguía escapar esta vez, el mismo episodio se repetiría pasados unos días o unos meses. Huir no era la solución. La idea le pareció tan evidente que se maldijo por no haber pensado antes en ello. Ocultarse solo prolongaría la cacería. Antes o después tendría que enfrentarse a unos extraños perseguidores. Solo le gustaría saber por qué le querían capturar. La razón debía estar enterrada bajo su amnesia, ya que desde que tenía memoria no recordaba nada que hubiera hecho que pudiese enfadar a alguien lo suficiente como para que se dedicaran años a acosarle sin descanso. Ya llevaban demasiado tiempo tras él. Vio un nuevo fogonazo y se formó otro agujero, mucho más grande que el anterior. Raven saltó por encima sin dificultad y siguió recto sin dejar que alterasen su rumbo, hacia donde le esperaban los otros dos que habían percibido hace un instante. No podría seguir así demasiado tiempo. Tenía que pensar algo deprisa. Algo más adelante, un desagüe enorme de acero asomaba entre la nieve, y un pequeño hilillo de agua marrón descendía desde el borde inferior hasta el suelo. Raven llegó hasta el canalón, se agachó y entró gateando, ajeno al hedor que procedía de su interior. El conducto se iluminó brevemente a causa de otro fogonazo en el extremo que acababa de rebasar, y Raven recordó que no andaba sobrado de tiempo. Ascendió lo más deprisa que pudo. Sus manos y pies se introducían en el pequeño río de suciedad y desplazaban a su paso todo tipo de porquerías. Restos de animales muertos y otras sin identificar fueron rodando hacia afuera, cuando Raven las fue empujando en su precipitada carrera. Las voces de sus perseguidores sonaron muy cerca. Pronto lo cogerían, y en aquel espacio reducido y apestoso su margen de maniobra era muy limitado. Necesitaba ganar tiempo hasta llegar a las alcantarillas. Raven detuvo su ida. Se volvió hacia la entrada del canalón, extendió la mano, cerró los ojos y se concentró, esperando no perder el control esta vez.
Se produjo un ligero temblor. El techo se agrietó y un montón de tierra y ladrillos sepultaron la entrada. Raven se apresuró a continuar. Sabía, por excelencia, que eso no les retendría mucho tiempo. Huyó, internándose en la red de alcantarillas de Londres. Un coche negro llegó hasta la puerta sur. Aparcó bruscamente tras un frenazo y el comandante Gordon salió rápidamente de la parte de atrás. Nathan Brooke abrió la puerta trasera y tardó un poco más en sacar su cuerpo rechoncho del interior del vehículo y seguir los pasos de su compañero. Poco antes les habían avisado de que habían surgido problemas con un grupo de extranjeros en la puerta sur. Un pequeño ejército ha llegado a Londres, señor, le había informado un soldado a Gordon hacía pocos minutos. ¿De cuántos hombres está compuesto? ¿Alguna declaración de intenciones? 3 preguntas más fueron todo lo que Gordon necesitó para convencerse de que aquel soldado apenas tenía la menor idea de qué estaba pasando. Consideró ignorar el asunto y dejar que los oficiales de guardia resolviesen el problema por el conducto reglamentario, pero la mención de la palabra ejército y la sombra de guerras pasadas le hicieron pensárselo mejor. Mandó llamar a Nathan y acudieron a la puerta sur. Gordon y Nathan se encontraron una multitud amontonada en la entrada de la ciudad. Los soldados estaban agrupados tras una improvisada barricada y apuntaban a la muchedumbre, que se estaba impacientando. Se escuchaban protestas de la gente que aguardaba para entrar en Londres. Gordon preguntó por el oficial al mando y les hicieron un pasillo hasta la vanguardia de su formación. Al llegar al final, vieron a uno de sus capitanes discutiendo con un hombre bajito, con porte orgulloso, que vestía el uniforme del Ejército del Norte y que estaba escoltado por 2 soldados con la misma indumentaria. En sus sombreras se apreciaban los distintivos propios de un general. Llevamos esperando casi una hora, decía el general irritado. Esta no es forma de tratar a un embajador. Sugiero que avise a sus superiores de inmediato. Ya han sido avisados, señor, repuso el capitán con tono formal. Lamento el retraso, pero no puedo permitirle pasar sin autorización. Gordon se situó al lado del capitán y Nathan. Se quedó en segundo plano, recuperando el aliento. Ambos dedicaron unos segundos a la espléndida limusina aparcada a pocos metros de allí. Informe de la situación, capitán, ordenó Gordon. El capitán lo miró con una expresión de alivio. Saltaba a la vista que la situación le superaba. El general Thomas y su escolta solicitan entrar en Londres, señor. El capitán se había puesto firme tras realizar el saludo militar de manera acelerada y nerviosa. Me han presentado una carta que les invita a venir, pero no llevan un pase de ciudad reglamentario. Exijo saber quién es usted, intervino el general Thomas. Dirigiéndose a Gordon, en un tono poco amistoso. El comandante arrancó la carta de la mano del capitán y empezó a leerla. No me parece que hacernos esperar con este frío del demonio sea la mejor forma de tratar a quienes han sido invitados a venir desde tan lejos. Deberíamos estar ya en nuestros alojamientos. ¿Acaso temen que conquistemos la ciudad con nuestro pequeño destacamento? Este hombre, añadió refiriéndose al capitán, nos niega la entrada. No entiendo cómo pueden estar tan desorganizados. Soy el comandante Gordon, máxima autoridad militar de la zona segura de Londres. Atajó Gordon sin apartar la vista de la carta. Levantó los ojos y los clavó en Thomas. Lo que no entiende usted, general, es cómo organizar la seguridad en una ciudad como la nuestra. Le entregó la carta a Nathan, que estaba a sus espaldas. Excelente trabajo, capitán. Retírese y siga coordinando la entrada a la ciudad en cuanto yo aclare este malentendido. El capitán saludó de nuevo y se retiró aliviado. Gordon atravesó a Nathan con la mirada. Su firma estaba al final de la carta que invitaba a Thomas a entrar en la ciudad. El aludido se encogió de hombros con una mueca de preocupación. Luego tiró del brazo de Gordon para apartarle y acercando su cabeza a la suya le dijo en voz baja: «Es culpa mía, se me olvidó comunicarlo con todo el lío del portal». El militar apretó los dientes y contuvo una maldición ante los ojos del cordero degollado de Nathan. Era evidente que no lo había hecho adrede y una discusión pública no fomentaría la imagen de control y autoridad que quería exhibir ante sus antiguos enemigos. No estaba dispuesto a mostrar ninguna debilidad, ya que 3 años desde la última guerra no eran suficientes para borrar todas las cicatrices. Precisaría de una excusa improvisada para justificar la espera a la que habían sometido al general Thomas. Esta carta le autoriza a entrar en Londres, general Thomas. Naturalmente no hemos
No esperamos que acuda solo, pero mis hombres tienen orden expresa de no dejar pasar a nadie armado, y usted está aquí, con más de 50 soldados fuertemente armados. De haberse presentado en otras circunstancias, nada de eso hubiera ocurrido. Únicamente deben dejar su arsenal en este punto, y les escoltaremos encantados hasta sus alojamientos. Esto es absurdo, rugió Thomas. ¿Realmente espera que crucemos todo su territorio desarmados? Nos habrían asaltado 100 veces antes de llegar hasta aquí, y usted lo sabe perfectamente, ya que es un experto en seguridad. No estoy sugiriendo que viaje desarmado, solo que se presente a nuestras puertas desarmado. Este camión lleva un cañón gigantesco acoplado encima que podría destrozar un edificio entero de un solo disparo. Es solo un cañón que, sin duda, ha ahuyentado a más de uno que nos hubiese atacado por el camino, aclaró Thomas. Se notaba que estaba orgulloso de su armamento pesado. No supondré una amenaza para nadie. No puedo consentir que semejante arma circule por Londres, replicó Gordon sin dejarse impresionar. Hace 10 años que no me separo de un arma. No tengo intención de hacerlo ahora, dijo Thomas desafiante. No creo que sea la mejor para nuestras relaciones diplomáticas que yo regrese sin haber podido discutir el asunto que me han encomendado. En Londres yo mantengo el orden. Estarán bajo nuestra protección, subrayó Gordon inflexible. Entreguen las armas y todo este malentendido habrá terminado. Nathan se adelantó, presto a intervenir. Las dotes diplomáticas de Gordon terminarían por causar otra guerra. Permítame presentarme, general Thomas. La frase quedó interrumpida cuando un temblor recorrió el terreno, obligando a la gente a adoptar todo tipo de posturas acrobáticas para conservar el equilibrio. Varias personas cayeron al suelo. Algunos se abrazaron entre sí involuntariamente. El último segmento de la muralla se inclinó peligrosamente hacia el exterior, amenazando con aplastar a los que no se apartasen. Y un soldado, que estaba apostado en lo alto, se quedó colgado por las manos. El suelo se abrió con un crujido. Una grieta apareció en la carretera y luego creció en zigzag hacia la puerta. La rueda trasera de la limusina se hundió en la serpenteante fisura mientras la gente se alejaba de ella, hasta que finalmente la grieta se detuvo y todo quedó quieto y en silencio. Se miraron unos a otros asustados, en busca de una explicación, mientras la sorpresa y el desconcierto se extendían. A pesar de los cambios climáticos que asolaban Londres desde la onda, no existía constancia de ningún terremoto, ni el más mínimo temblor de tierra había sacudido nunca la ciudad. Una explosión retumbó bajo la superficie y brotó una luz abrasadora a lo largo de la grieta. Varias personas salieron catapultadas por el aire. Gordon cayó al suelo y recibió una lluvia de golpes y pisotones. Liberó su pierna de un cuerpo que lo aprisionaba y se incorporó con dificultad. La última parte de la muralla se desmoronó con un gran estrépito, y un segundo después algo enorme chocó contra el suelo a su izquierda, provocando una lluvia de cristales. Cuando la nube de polvo y nieve se dispersó, Gordon reconoció los restos de la limusina, completamente destrozados tras su brusco aterrizaje. La carretera estaba dividida en dos. Un cráter del tamaño de una piscina señalaba el lugar donde había ocurrido la explosión. Gordon se abrió paso hasta el borde y escrutó el interior. El agujero tenía entre 8 y 10 metros de profundidad, y las paredes estaban perfectamente alisadas, sin las irregularidades que corresponden a una cavidad que se ha abierto por una detonación. De no ser por los recientes acontecimientos, Gordon hubiera jurado que una superficie tan perfectamente redondeadas eran el resultado del duro trabajo de un albañil experto. El aire que descendía estaba muy caliente y arrastraba el nauseabundo olor de las alcantarillas. En el fondo había dos cuerpos. Estaban tendidos, con las extremidades formando ángulos imposibles, pero de una pieza. Uno parecía un vagabundo. Estaba muy sucio y recubierto del barro o algo similar. Era moreno, alto y delgado. Su rostro estaba oculto bajo una espesa mata de cabello negro, y el único rasgo facial que se distinguía era una nariz prominente que sobresalía bajo el pelo sucio. El otro cuerpo era de un hombre rubio, y de su ropa estaba impoluta, en contraste con la del primero. Algo brillaba muy débilmente en la mano derecha del moreno. Gordon intentó ver qué era, pero no logró identificarlo, y ante sus ojos el brillo fue perdiendo intensidad hasta desaparecer por completo. Quedó a la vista un cilindro que parecía recubierto de dibujos. El comandante se apartó del cráter y pidió a gritos que le ayudaran a rescatar los cuerpos, seguro de que allí estaba la explicación de todo. Nathan llegó hasta la ayuda por dos soldados. —¡Cielo santo! —exclamó Nathan. —¿Te encuentras bien? ¿Qué ha pasado? Estoy bien, tranquilo. Gordon se sentó en el suelo, agotado, y tomó aire. Hay dos personas en este agujero. Ignoro si continúan con vida,
pero quiero que los subáis aquí cuanto antes. ¿Quiénes son? Preguntó Nathan, asomándose al cráter. Eso es lo que tenemos que averiguar, protestó Gordon. ¿No te habrás equivocado? Solo veo a un hombre con una nariz muy grande. Parece un mendigo. ¡Imposible! Gordon se levantó como un rayo y volvió a mirar en el agujero. Efectivamente, uno de los cuerpos había desaparecido. En ese preciso momento, 100 metros más atrás, el último de los camiones del convoy del general Thomas se hundió en la tierra por la parte de atrás. Solo quedó a la vista la cabina del camión y el inmenso cañón plateado que sobresalía por encima, apuntando directamente hacia el cielo. Tembló ligeramente unos segundos y desapareció por completo, tragado por la tierra. Los labios de Gordon se curvaron formando una tímida sonrisa. Al menos ya no tendría que preocuparse de que un cañón de esas dimensiones circulara por su ciudad.